proactivos. Bueno, estoy viendo números por acá en homenaje a los, como siempre digo, para reforzar a los puntuales. Hoy tenemos que revisar los artículos que le tocó a cada grupo. Son 6 artículos, uno para cada equipo y si bien todos giran alrededor de la temática central de interés, que son las terapias basadas en evidencia, cada uno tiene un aporte muy particular y de lo que se trata es de que cada grupo tenga un espacio de aproximadamente unos 10 minutos para poder presentar las ideas que sacaron de la lectura, lo que consideran que es relevante, que es aporte, que tienen que compartir con la clase. En este momento veo que están 19 personas, no sé si ya hay miembros de algún grupo que esté completo y que pueda presentar su artículo. Vamos a comenzar con ese grupo. Puede ser el 1, el 2, el 3, el que esté listo para comenzar. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Julie. Profe, nosotros podemos empezar el grupo número 3. Ok, Bueno, va a comenzar hablando nuestra compañera Daisy Duarte para dar una introducción y después van a ir hablando también las otras chicas que pertenecen a nuestro grupo. perfecto, Julie. Vamos a escucharles. Bueno, Daisy, te cedo la palabra. Gracias, Julie. Hola, profe. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Yo voy a hablarle de lo que sería, de Arte soy, profe. Sí, muy Eh, bien. de lo que sería nuestro grupo, que es grupo 3 que habla básicamente del diseño y evaluación de tratamientos psicológicos eficaces. Eh, y disculpen si escuchan a mis bendiciones. Tengo 5 perros y 14 gatos, así que siempre va a haber ruido detrás mío. Así que lo siento desde ya. Perdón, el Bueno, artículo que les tocó es Psicología basada en evidencia, diseño y evaluación, ¿verdad? De sí, tratamientos psicológicos sí. eficaces. Ok, Bueno, la introducción de este capítulo o de este material dice que la psicología basada en la evidencia es un modelo metodológico, ¿no? Es el que permite legitimar tratamientos y teorías que presentan pruebas empíricas que respalden sus resultados. Esto habla básicamente de que que la psicología utiliza un modelo científico que está inspirado en lo que sería el modelo científico que utiliza la medicina. Eh, Más en concreto hablando sobre la psiquiatría y que el desarrollo histórico que precede a esto viene desde la medicina basada en la evidencia que se inició en los años 1747 con James Lind, que realizó los primeros ensayos clínicos controlados de la historia. Ese fue el primer inicio de la metodología en la medicina, en los estudios clínicos con fármacos, siendo más concretos. Luego de eso, eh, por supuesto, tuvo sus limitaciones que fueron la variabilidad que existe o sea, el problema de utilizar el método científico en la psicología es que es muy difícil comprobar cosas físicas a comparación de la psicología o sea, perdón, es muy difícil comparar el comportamiento humano a diferencia de lo que sería procesos físicos, ya de lo que sería el cuerpo. En el ámbito de la psicología, las prácticas psicológicas basadas en la evidencia tienen un objetivo principal, es
es el utilizar la mejor evidencia científica disponible, integrando datos obtenidos o de la investigación básica y aplicada junto a la experiencia del profesional para dirigirla a mejorar la atención de los pacientes. Esto dice APA en el 2006. Whitmer en 1896 aportó los primeros antecedentes que serían las prácticas psicológicas basadas en la evidencia, y lo que él básicamente planteó es un objetivo de formar a psicólogos, tanto científicos como profesionales, con metodologías, es decir, con procedimientos basados en evidencia que se pudiera aplicar en pacientes. Obviamente buscando la mejor atención, o sea, las mejores terapias y las disponibles en ese entonces, que eran 1896, para que den los mejores resultados. Fisher en 1925 fue el que elaboró las primeras pruebas de significación estadística. En el siglo XX, yo lo estoy diciendo lo más resumido posible, profe, porque el de desarrollo histórico es muy amplio. Entonces yo estoy resumiendo lo central, para que los compañeros puedan entender lo más importante. Y si no me entienden o hablo muy rápido, por favor que me paren el carro. Perfecto. Bueno, en el siglo XX, entre las décadas de 1920 y 1940, empezaron los debates sobre qué estrategias terapéuticas son las más efectivas, obviamente hablando en términos de efectividad, de éxito. Y según qué diseños. Eysenck en 1952 comienza una investigación, una forma sistemática de evaluación en los tratamientos psicológicos, inspirado en los intereses iniciales de los investigadores. La APA, que no sabría decir el nombre correcto en inglés, se apuesta por formación de doctores en psicología buscando un enfoque basado en la evidencia. Y es la que encarga la elaboración de trabajos de metaanálisis a partir de los años 80, que sería como el inicio o como el boom del desarrollo que posteriormente van a tener los tratamientos psicológicos en los años 90. Sería como al mismo tiempo la Universidad de Oxford crea también una organización para la proliferación de ensayos clínicos, como la APA, que se dedica a revisar, presumir, difundir y todo lo que tenga que ver con el estudio de los requisitos para estar dentro de la demostración empírica de algunos supuestos científicos basados en la evidencia, todo esto en el ámbito de la psicología. En el Reino Unido, es decir, el Reino Unido crea el National Institute for Clinical Excellence, que su abreviación sería NICE, y es una organización autónoma que su principal objetivo es garantizar que el servicio de la salud utilizará tratamientos apoyados por la ciencia y por las mejores pruebas empíricas. Es decir, la APA, la Universidad Oxford y el NICE lo que buscan es buscar los mejores tratamientos basados en evidencia clínica que por supuesto tengan una efectividad lo más alta posible. En 1993, el gobierno de Estados Unidos encomienda a la APA determinar cuáles son la eficacia de esos tratamientos que se estaban teniendo en esos tiempos, en ese año, y cuál es la incidencia que tienen en los diferentes tipos de trastornos, para que ellos puedan crear o proponer herramientas
para el diseño y la evaluación. Para maximizar lo que estas entidades lo que más buscaban era, como dije anteriormente, tener tratamientos que cuidasen la efectividad, perdón por mis perros, profe, la efectividad de la calidad de la atención clínica. Esa comisión que se creó fue dirigida por Diane Chambliss, que proporcionaron un enorme listado de tratamientos a base empírica, es decir, a base científica, que fueron, obviamente se consideró a base de criterios, que tuvo un enfoque, por supuesto, economicista, es decir, no solo iba dirigido a señalar una intervención psicológica que sea eficaz, sino que también pretendía proponer de manifiesto que podría ser mejor que otras alternativas y su aplicación hacerse en mejores condiciones. Y sí, es decir que era una opción que garantizaba el mejor tratamiento y además en mejores condiciones con mejores profesionales. Y aquí entra una parte más, ¿cómo decir?, del planteamiento de la utilización de cómo evaluar o cómo utilizar un tratamiento. En este mismo estudio, se utilizaron las guías de tratamiento en las prácticas químicas, en las prácticas clínicas que se han convertido en un procedimiento fundamental en los últimos años. Y básicamente lo que sería una guía clínica, lo que sería la síntesis o lo más importante es que dos puntos serían a recalcar, que la eficacia de los tratamientos psicológicos que se utilizan en términos de control de calidad de los mismos, es decir, que realmente ese tratamiento clínico funcione con el trastorno o con la enfermedad y con el paciente para su efectividad, para que dé los mejores resultados, y también depurar la metodología empleada para diseñar guías que permitan mejorar la atención de los pacientes y el equilibrio entre costo y beneficio. Ahí entra la parte de que el paciente realmente se sienta cómodo con la terapia, que la metodología que se utilice sea apta para el paciente y que haya un equilibrio entre el que lo que el paciente está abonando para su terapia y que tenga ese beneficio, que decir que no sea una pérdida de tiempo ni que tampoco sea una pérdida de dinero. Por eso habla de un enfoque economicista. Y la psicología como disciplina científica ha intentado dar gran parte de los presupuestos de la medicina, es decir, que siempre se ha basado en algunos presupuestos de la medicina a la hora de recabar datos empíricos. Pero al mismo tiempo es muy difícil salvar las distancias entre las indicaciones y lo voy a decir con mis palabras, es muy difícil, como lo dije al principio, tener un enfoque 100% médico, ya que la carrera de psicología es un enfoque más de la salud mental, de los problemas mentales, y no siempre no siempre se va a poder utilizar el método de la medicina, ya que son problemas físicos los que atiende la medicina. Es básicamente lo que quiere decir en esta parte del capítulo. Y por último, yo voy a hablar de lo que sería este planteamiento, lo que tuvo y sus limitaciones y sus propuestas. Para elaborar una guía, por supuesto, se tiene que iniciar con un método. Lo primero que se tiene que hacer para elaborar una guía es buscar artículos, leer guías de tratamiento, artículos de investigación, todo esto refiriéndome a las guías psicológicas. Luego de hacer una investigación profunda del tema a tratar de todos los materiales, se hace un procedimiento. Ese procedimiento se utiliza todos los datos que puedas encontrar y al mismo tiempo que sean concisos, es decir,
el tener muchos datos, muchos documentos y al mismo tiempo filtrar esos documentos para que se quede solamente la información necesaria y o sea, tener un criterio de búsqueda. Luego, por supuesto, se busca referencias. Es común encontrar referencias como la APA, también como el NICE, que tiene una página web, y los procedimientos de diseño que corresponden todo al aparato, o sea, al apartado de la salud mental, por supuesto, porque sería nuestra área de investigación. Y luego de todo eso se hace un análisis de la información. Se analiza cada uno de los materiales que se seleccionó y la información relacionada. Luego de eso se hace una labor, ya sea de traducción, si los artículos están en otro idioma. También se hace se juntan los criterios para el diseño de esa guía y los criterios de la evaluación de esa guía. Y después, finalmente, se ordenan todos los documentos y se escribe la introducción correspondiente. O sea, la introducción, el análisis, los objetivos, los métodos y todo lo que tenga que ver con la elaboración y el ordenamiento del material. Al final de esa, darían los resultados, que sería la delimitación conceptual. ¿Cuáles son las ventajas de las prácticas psicológicas basadas en la evidencia? Básicamente, la variedad de intervenciones psicológicas, ya sean la evaluación, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, etcétera, etcétera. El asesoramiento también promueve la atención a los usuarios, es decir, que se puede atender a varios usuarios, que serían los niños, adultos mayores, parejas, familias. O sea, su campo de acción sería en muchos pacientes. Y también que los diferentes ámbitos de la aplicación, o sea, las guías también sirven para aplicarse en diferentes lugares, ya puede ser hospitales, clínicas, prácticas, o sea, escuelas, instituciones, o sea, de diferentes ámbitos, diferentes lugares de aplicación. Y todo esto gracias a los principios, es decir, gracias a todo el trabajo que conlleva hacer una guía que está basada en datos empíricos y que la finalidad de la guía, la finalidad de la utilización del método científico en la psicología es mejorar la atención de la salud pública. Y no solo eso, también mejorar el resultado que tenga la terapia sobre el paciente. Bueno, eso sería mi parte. No sé si Julie quiere seguir continuando con las guías de tratamiento. Es un poco larguito nuestro material, profe, y tiene muchas palabras técnicas, pero en resumidas palabras es que la utilización de las guías en psicología, de las guías de tratamiento y de la utilización de métodos científicos son importantes para la materia, porque así, como dije, ayuda a la calidad de la atención y ¿cómo se llama? A que los resultados sean mejores en la terapia, por supuesto. Ok, ¿alguien más va a continuar? Sí, buenas tardes, profe, compañeros. Yo quiero complementar un poquito lo que dijo la compañera Daisy. En el año 1993, el gobierno de los Estados Unidos le encomendó a la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, un estudio de los tratamientos psicológicos para los diferentes trastornos. En esa ocasión se inventariaron 250 terapias psicológicas diferentes y 400 técnicas. Pensar que que todas estas técnicas y todas estas terapias son efectivas es un poco utópico, y también se debería de preocupar más en demostrar desde una perspectiva científica cuáles realmente son efectivas. De aquí nace la necesidad de evaluar
la eficacia de los tratamientos psicológicos que se utilizan en términos de control de calidad de los mismos, e ir depurando aquellas que no son efectivas o que no tienen un modelo científico, así como dijo la compañera Daisy. No es extraño que la psicología haya pretendido adaptar gran parte de los presupuestos basados a la medicina, así como dijo la compañera Daisy, la medicina, o sea, la psicología tomó parte de la medicina, y este artículo proporciona algunas de las técnicas que ya estuvo también mencionando la compañera, y quería resaltar dos conceptos: las guías prácticas, que son recomendaciones dirigidas a los profesionales que tratan sobre su conducta, que trata sobre conducta ante diversos problemas en las principales temáticas de actuación para ser considerada en algunas áreas o ámbitos específicos de intervención. Esto incluye recomendaciones sobre tratamientos específicos o aplicaciones de procedimientos de intervención. Esas son las guías prácticas. Y las guías de tratamiento, que son recomendaciones sobre cuáles son los mejores tratamientos que pueden utilizarse y sus condiciones específicas de aplicación. La elección de un tratamiento bien establecido, siguiendo los parámetros de la psicología basada en la evidencia, debe asegurarnos una mayor eficacia, ya que ha superado los criterios y controles específicos, obteniendo resultados positivos. Y eso es lo que busca la psicología basada en evidencia, que los tratamientos y los procedimientos que se realicen sean eficaces y ayude tanto al paciente como al psicólogo en su práctica profesional. No sé si alguien más del grupo quiere mencionar algo. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola, Dana. Bien, adelante. Sí, yo justamente voy a continuar con lo que decía Ángela, con el tema de las guías de tratamiento, ¿verdad? Que en realidad son informes o pronunciamientos nomás que nos sugieren o nos recomiendan cómo debemos actuar en sesión con un paciente. No es algo obligatorio, así tal cual, seguir al pie de la letra, pero sí está basado en la evidencia. Lo que dicen ellos es que el mejor tratamiento que nosotros podemos elegir es el que vaya acorde al paciente siempre y cuando haya sido eso demostrado con éxito. Ahí es donde entra Turner, Biddle y Spaulding y Brown, que ellos afirmaban que para seguir esos tratamientos teníamos que seguir las tres E, que son la regla de las tres E, que es eficacia, efectivo y eficiente. Para que sea eficaz, se debe haber obtenido resultados positivos en los pacientes. Para que sea efectivo, debe ser útil en la práctica de clínica habitual. Y para que sea eficiente, su aplicación tiene que tener tiene que tener una aplicación de valores benéficos y con el menor costo posible. O sea, cuanto nosotros menos invertamos y mayor sea el resultado, mejor. Pero para tener en cuenta eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay criterios para los diseños y evaluación de estas guías, según APA, porque NICE es aparte. Según APA, los criterios que hay que tener en cuenta son dos: la eficacia y la utilidad. La eficacia es lo que supone la evaluación sistemática y científica, o sea, cómo funciona un tratamiento, se refiere a los requisitos utilizados en la evaluación, qué puntos son fuertes en la evidencia y cuáles no. Y la utilidad más que nada se refiere a cómo nosotros, o sea, cómo investigamos o disponemos ese proceso clínico y cómo alcanzamos respecto a las posibilidades de la generación, de la viabilidad y de los costos de un tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan útil va a ser, por ejemplo, que yo utilice un tipo de tratamiento, ya sea con gente que vive de bajos recursos, de Chacarita, por ejemplo, y con gente que vive en, no sé, Villamorra? A eso se refiere, ¿verdad? Que implica que tiene que estar probado que esa intervención es aplicable en ambos sectores, que es útil, que es viable, que realmente se adecua al contexto real de la situación vivida de donde se encuentra ese paciente. Por eso hay que tener en cuenta que la metodología basada en la evidencia lo que trata de demostrar es que es efectiva y eficiente siempre que se base en datos empíricos.
hay que tener en cuenta que debe tener una comprobación experimental y a veces se clasifica según el nivel de evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, Chambliss en 1998, en esa época decía que los más utilizados en nuestro tratamiento eran tratamientos bien establecidos de dos diseños experimentales entre grupos que demostraran su eficacia. Por ejemplo, si uno de los resultados era superior estadísticamente al otro grupo, entonces digamos que no era tan válido y tenía que ser también equivalente al tratamiento. Si no se cumplía, por ejemplo, el punto uno, que los dos diseños experimentales debían ser, se podía usar el método n igual a 9, que demostraba su eficacia. Lo que habla acá es del tipo de métodos que ellos usaban, del tipo de métodos y diseños que ellos utilizaban. Mayormente se hablaba de que siempre sea eficaz, ¿verdad? Y según Nata, Herman y Sanklin, creo que era profe, ellos sintetizan que hay que tener tres criterios: seleccionar, dividir y medir, que es lo más fácil. ¿Qué significa seleccionar? Que tenemos que tener pacientes homogéneos, o sea, todos con un mismo trastorno. No podemos seleccionar 5 pacientes con TLP y 3 pacientes con depresión y 2 pacientes con esquizofrenia, pero tiene que ser el mismo grupo. Debemos dividir a los pacientes al azar en grupos experimentales y grupos de control. A uno se le va a administrar el tratamiento que nosotros queremos demostrar y al otro no. Y siempre tenemos que medir el resultado. Eso es básicamente lo que habla, lo que descubrió el APA, o sea, lo que APA hizo cuando se le pidió en 1993 que haga que creen un diseño y haga un estudio. Después de eso, el artículo ya pasa a lo que sería el tratamiento NICE. Yo no sé si alguna compañera quiere hablar de eso o puedo continuar yo. Continúa nomás vos, Adana, porque a la compañera que le tocaba dice que tiene problemas con su conexión. No sé si hablaron, profe, perdón, porque mi internet es súper malo, estoy en el trabajo y cada rato me expulsa. Que podés continuar nomás, Adana, con el tratamiento NICE. Ah, bueno, gracias. Bueno, NICE, como sabemos, fue creado en Europa, ¿verdad? Y se guía o sea, se desarrollan guías clínicas para la evaluación de tecnologías, guías de procedimientos de intervención y guías de salud pública. Ellos siguen la propuesta de la ciencia basada en la evidencia y ellos abarcan todas las especialidades médicas que van desde la información hasta, o sea, NICE abarca más que APA, van desde la información hasta hacen campañas, programas de prevención, tratamientos específicos de atención primaria, secundaria y terciaria, donde abarcan todas las especialidades médicas. Y su diseño sigue un proceso estandarizado que cobra mucha importancia en la evaluación interna y externa, en la búsqueda de la evidencia de la literatura siempre que sea científica y la participación de los usuarios de las muestras, ¿verdad? Debe ser de colectivos profesionales y de investigadores. Hay una comparación, por ejemplo, en este artículo muy interesante entre APA y NICE, ¿verdad? Que APA solamente se dedicaba a los trastornos clásicos o puros. Su división se analizaba la evidencia de tratamientos en literatura científica que cumplen con los criterios que hablaba Chambliss y los incorporaba a su listado. Sin embargo, NICE facilitaba la evidencia para mejorar la salud mental de todo tipo de personas embarazadas, de personas con dependencia, con demencias, con violencia y con otro tipo de trastornos. Ahora abarcaba más. NICE, por ejemplo, analizaba la evidencia y proponía tratamientos para incorporar directamente sus guías y aplicarlo al sistema público sanitario. Uno de los objetivos centrales de estas guías de tratamiento es informar y educar a los profesionales de la salud sobre cuáles son las técnicas y tratamientos disponibles más efectivos. Pero eso no significa que nosotros estamos obligados a utilizar esa guía. Si a nosotros no nos funciona, como ya decía anteriormente, que porque el contexto o la situación económica no nos permite, debemos buscar otro tipo de guía, otro tipo de tratamiento, siempre y cuando nosotros sepamos que eso está basado en la evidencia, que eso se demostró y que eso es factible y viable. Eso básicamente, profe, es lo que decía el artículo.
Yo no sé Ok. si quieren, los compañeros Profe, tienen y preguntas a ustedes. para concluir, a mí me gustaría leer una partecita de lo que pusimos como conclusión de grupo. Sí, adelante. Bueno, nosotros pusimos como conclusión de grupo que los tratamientos psicológicos eficaces tienen como principal objetivo difundir la aplicación de tratamientos e intervenciones psicológicas que hayan sido sometidas siempre a una evaluación científica. Uno de los objetivos centrales que encontramos ahora dentro de este material es que toda guía de tratamiento tiene como objetivo principal informar y educar a los profesionales de la salud sobre cuáles son las técnicas y tratamientos disponibles más efectivos, y que siempre la aplicación de la metodología científica basada en evidencia ha sido principalmente utilizada para guías de tratamientos en enfermedades mentales. Ok. Bien. No sé si la clase quiere participar, tiene algún punto de vista. Un poco también en función de los otros artículos que les tocaron. No sé si hay algún aporte de alguien que no sea del grupo. Por nuestra parte, profe, si no hay ninguna pregunta de parte de la clase, así culminamos nosotros nuestra ponencia del artículo que nos tocó. Ok, Julie, Yo perfecto. quisiera decir una última cosa, profe, que me pareció muy importante también con respecto a lo que estaba hablando mi compañera Dana, que el APA, el NICE, no cubren todos los diagnósticos que serían del DSM-5 ni del CIE-10, y que cada guía tiene un enfoque diferente. Es decir, APA solamente se dedica a trastornos clásicos o puros, y mientras que el NICE es más para mejorar la salud mental en personas que no están en ciertos materiales que serían, yo qué sé, embarazadas o adherencia a un tratamiento, violencia de género y todo ese tipo de terapias, y que se dedica más a problemas que no están enlistados. Eso me pareció importante recalcar, y con eso finalizo. Muchas gracias. Ok, bien. ¿La clase quiere participar? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Hola, Andrés. compañeros. Hay una parte que no pude tomar nota porque algunas cosas, todo era muy interesante, pero Adana cuando mencionó sobre no me acuerdo si dijo 3E, eficacia y eficiencia, no sé si Dana está, no me acuerdo cuál era Sí, sí. la tercera E, creo. Las tres reglas la eran de eficacia, efectivo y eficiente. Eficaz si obtuviste resultados positivos en el usuario o en el paciente, ¿verdad? Ajá. Efectivo si realmente eso te es útil en tu práctica diaria. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo en mi caso para que entiendas. Yo cuando hago evaluación del lenguaje, yo no me caso con un test. Yo depende del niño, utilizo uno, utilizo otro, depende de qué tan eficaz me es en ese niño. Pero siempre me fijo en los fonemas que son las letras que están en el abecedario, que es lo que yo quiero adquirir. Eso sería eficaz y efectivo. Y eficiente es porque al no tener un valor, un costo muy caro, entonces yo uso diferentes test o yo puedo sacar imágenes de internet, inclusive yo le puedo hacer repetir la palabra. Eso sería llevado a la psicología. No sé si me di a entender. Súper bien. En realidad la explicación que diste anteriormente yo entendí muy bien, solo que no me acordaba la palabra de la Ah, ya, ya. tercera E. Y En ese orden es eficaz, efectivo y eficiente. ahí está. Y me parece nomás demasiado importante hablar un poquito de esas 3E que no solamente se puede aplicar, ¿verdad?, en el área de la vida del psicólogo como profesional, sino que en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Ya sea en la parte de nuestra vida cotidiana laboral, de los que estamos a lo mejor todavía no trabajando muy de cerca con lo que es salud mental, o en el caso tuyo, Adana, la parte de lo que es fonoaudiología, ¿verdad? Que es sumamente importante. En algún momento ya escuché al respecto de esas palabras, pero no como una regla así, como lo presentaste vos, que me encantó y quería más esa parte resaltar un poquito. Gracias. Ok, ¿alguien más?
¿Alguien más quiere aportar? Parece que estamos medio congelados y ya no hace tanto frío porque yo tengo acá 21 grados y despejado, dice. El partido, profe, eso nos pone Ay, solamente. Dios mío, variable extraña que no tomé en cuenta, pero ya nos está acabando. ¿En qué tiempo van? A mi hijo le estoy escuchando que grite, que se enoja porque creo que estamos perdiendo. Ahora va a terminar el primer tiempo, porque yo acá de la ventana de mi Ah, señor. trabajo estoy viendo que creo que Bueno, terminó, va a terminar. algunos puntos que tal vez sean importantes de subrayar. Si se dan cuenta, para poder plantear estas guías, necesariamente los profesionales tienen que ser científicos y practicantes, porque el enfoque para validar cualquier procedimiento, cualquier técnica, cualquier herramienta como la que estaba hablando Adana que utiliza en el área del tratamiento del lenguaje, tiene que el profesional ser un investigador, ser un científico, poder utilizar la metodología científica para validar esas herramientas que él tiene. En la medida en que él tenga ese perfil, se convierte en un poderoso profesional porque él tiene la competencia como para, en cada caso específico que se le presente, validar lo que está haciendo cuando él le plantea a un usuario, a un paciente, un diseño de tratamiento a la medida. En general, todos estos trabajos se realizan con diseños experimentales, diseños que en algunos casos son muy rigurosos, muy complejos, que llevan un análisis factorial, porque definitivamente la gama de componentes o de variables que pueden estar participando en un tratamiento específico son muchas. O sea, no son estudios simples, sencillos, ¿verdad? De manera entonces que eso es lo primero que tenemos que destacar, porque en el programa ustedes se van a encontrar con que el enfoque que nosotros le vamos a dar a la materia es un enfoque metodológico. Es decir, yo no puedo hablarles a ustedes solamente de las técnicas y cómo se aplican si no les hablamos del método científico a través del cual se pudieron validar esas técnicas. Entonces, el enfoque siempre es metodológico. Y aquí quiero destacar algo que muchas veces pasa desapercibido. La herramienta metodológica, el método científico, no es propiedad de ninguna ciencia, ¿sí? Por eso lo han usado con muchísima más anticipación que nosotros, los profesionales de blanco, los profesionales médicos y sus diferentes especialidades, ¿verdad? Ese mismo método es utilizado por la física, por la química, por la biología. En fin, no es patrimonio de ninguna disciplina. Ahora, la importancia que tiene la metodología científica es que puede consensuar, puede llegar a acuerdos, que es lo que se busca en un enfoque metodológico científico. Entonces, estas guías son un primer intento después de muchos años, porque muy bien la compañera pintó todo el recorrido histórico. La psicología estuvo aplazada, por decirlo de alguna manera sencilla, durante mucho tiempo, y yo no soy tampoco muy optimista respecto a que hayamos logrado la excelencia o andemos sacando calificaciones elevadas como un 5 felicitado o algo así. Al contrario, yo pienso que los psicólogos carecen en general de un enfoque metodológico. La formación que se recibe particularmente a nivel local no es un perfil científico practicante y eso genera una debilidad en el profesional.
porque el profesional que esté con esa capacidad de poder corroborar que lo que está haciendo beneficia a su paciente, está acorde a las variables del contexto en el que estamos trabajando y finalmente tiene un valor no solamente en costo, beneficio, sino también en costes, ¿verdad? Está en desventaja, ¿sí? Estas guías, si ustedes se dan cuenta, se desarrollan en países del primer mundo, están lideradas por grandes organismos, por grandes instituciones como la APA en Estados Unidos, este grupo de investigación que se constituye en Inglaterra, ¿verdad? Y otros que existen en otros países tienen la misma misión. Cuando la compañera decía esto no es obligatorio, yo le puedo decir que en esos países sí es obligatorio, porque un profesional que no se adhiere a terapias basadas en evidencia no va a trabajar. Se va a morir de hambre, sencillamente. Aquí en nuestro país sí, nosotros le podemos presentar las guías, presentar absolutamente el procedimiento idóneo para que cada profesional pueda validar, pero lo cierto y concreto que al no haber un marco de obligatoriedad legal, ¿verdad? Un marco jurídico, posiblemente nadie los vaya a penalizar, ¿verdad? En cambio, estos protocolos, por ejemplo, en el caso de abarcan toda la salud pública. Ellos no están detrás, como bien dijeron, de un padecimiento clásico en el ámbito de la salud mental. Ellos están la salud pública de todos los grupos humanos a su cargo, independientemente de la edad y independientemente de que estén en un nivel de intervención primario, secundario o terciario, ¿sí? O sea que ellos trabajan con protocolos, con estándares para la prevención inicial, para evitar que las personas se enfermen de algo, ¿verdad? Para minimizar los riesgos y favorecer los factores protectores en un nivel primario. Si ya se trasciende, pues buscarán la forma de emplear el mejor basado en evidencia. Y si el padecimiento se convirtió en una cuestión crónica con la que ese individuo tiene que lidiar toda su vida, buscará aquellas alternativas donde la calidad de vida de ese paciente sea reconciliable con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya se dan cuenta que la mirada europea es mucho más amplia que la mirada anglosajona, y que la psicología viene de copiar el trabajo que se ha hecho en el campo de la medicina para poder estar más o menos a la estatura en un equipo de trabajo, porque ustedes tienen que saber que en el ámbito de la salud pública estos equipos de profesionales están integrados por una inmensa diversidad de profesionales de todos los ámbitos. Y claro, la competencia allí es de que todos tienen que tener esa misma mirada y esas mismas habilidades como para validar el trabajo que hagan en el ámbito que sea, ¿verdad? Entonces, hay un elemento ahí que hay que tomar muy en cuenta. La otra cuestión que hay que tomar muy en cuenta es que estas guías son nomotéticas, son guías generales como las mismas guías diagnósticas que están en un CIE o en un DCM, ¿verdad? Eso no representa a la persona que viene a pedirles ayuda a ustedes, ¿sí? Y hoy yo estaba esta tarde en la clase más temprano, les comentaba mi experiencia en México. A mí me formaron sin tener como cabecera
ni el CIE, ni el DSM, porque partían de la base de que íbamos a ser psicólogos, no íbamos a ser psiquiatras. Por lo tanto, con independencia de que yo los tenía que conocer porque tenía que trabajar en un equipo interdisciplinario, el psicólogo no hace diagnósticos médicos. El psicólogo, por lo tanto, no es un psiquiatra y no hace diagnósticos guiados por los diferentes ejes que aparecen en el CIE o en el DSM. Yo recibo un individuo N igual a 1 para el que, si mi competencia como profesional y científico del comportamiento, tengo que hacer detección de sus comportamientos. Y en la detección de esos comportamientos me voy a encontrar que él tiene comportamientos funcionales o disfuncionales, y en la medida que me va dando ese mismo la uno, voy a diseñar un tratamiento para obtener esas 3E. ¿Qué significa eso? Claro, yo me voy a ir a la guía, y si este N igual a 1 a una serie de comportamientos que se podrían dar en lo que está tipificado, ¿verdad?, rotulado como una depresión, es muy probable que como profesional me incline hacia alguna de las terapias validadas científicamente. Pero eso no significa que necesariamente yo tenga que adherirme a esos tratamientos que están indicados ahí para pacientes depresivos o con ansiedad generalizada. En fin, entonces tenemos ahí un escenario en el cual las guías son importantes, las guías en otros países están incorporadas en la práctica, no va a trabajar, pero además esa guía no significa, ¿verdad?, que yo no tenga la capacidad de diseñar un tratamiento a la medida de ese N igual a 1 y validarlo. ¿verdad? Validarlo de tal manera que yo pueda comprobar que efectivamente el paciente se fue con el objetivo que vino a buscar, ¿verdad? Y otra cosa, el objetivo tiene que estar logrado en el máximo nivel de logro, y tiene que haberle costado un costo y un coste relativamente razonable. Es decir, por eso el contexto, el lugar donde yo voy a ejercer estos tratamientos, también son variables que hay que considerar. Es decir, yo no me puedo ir, y esto que voy a decir es para pensar, para reflexionar en cuanto a cómo siempre hay una suerte de discriminación en todo esto, ¿verdad? Hay variables económicas que introducen ese elemento de discriminación. Noticias nuevas. Hola, sí, ¿cuál es la noticia nueva? Discúlpame, profe, se activó mi micrófono solito. No, yo pensé que querías participar con algo relativo a lo que estaba diciendo. No, discúlpame. Estaba esperando mi turno para exponer y en eso se activó mi Bueno, micrófono. entonces dentro de un rato ya me callo. El punto último que estaba diciendo es que yo no le puedo ir a ofrecer un tratamiento del primer mundo con el costo y coste a gente que se encuentra ahí en el bañado, ¿sí? Y esto es una realidad que está regida por intereses económicos, porque sé que posiblemente no vamos a poder llevar ese tratamiento, ¿verdad?, en forma completa, en forma correcta, ¿sí? Y aquí se plantea esa situación de injusticia social, de inequidad, porque la salud mental de por sí en nuestro país está totalmente relegada, ¿verdad? Cuando se acerca, depende mucho del individuo, de su capacidad económica,
¿verdad? Para poder acceder a un mejor tratamiento basado en evidencia, ¿verdad? Eso no sucede en países del primer mundo si tienen cobertura universal de seguro, es decir, cualquier clase social, cualquier individuo, y me consta porque he tenido amigos, familia que se ha ido a Europa y que cuando se enferman de algo tienen garantizado todo. Acá no. Si sos de la Chacarita o sos un albañil, sos un carpintero, ¿verdad? Sos un mando medio, no vas a acceder al mejor tratamiento basado en evidencia, ¿verdad? En el IPS o en algún centro asistencial donde te tengan que dar esa cobertura de servicio. Entonces, evidentemente que esta lectura yo se las doy a ustedes para que reflexionemos y no tiremos la toalla. Porque acá el primer paso es estar preparado. Si nosotros tenemos profesionales preparados en un perfil científico profesional, vamos a tener un profesional competente como para validar lo que hace, el trabajo que hace. Y evidentemente que por esa lista que ustedes van a encontrar en ese artículo hay un montón de aproximaciones que todavía se siguen enseñando en nuestra facultad y que no soportan ningún tipo de validación científica. Por más que nos duela el corazoncito, un psicoanálisis no va a tener cobertura de seguridad en estos seguros del primer mundo, ni las terapias humanistas. No las va a tener, ¿sí? Porque en la medida en que se está pidiendo que demuestre que efectivamente lo que el terapeuta hace con ese individuo es el responsable del cambio, nos encontramos con esto que decía una de las compañeras al principio. Claro, el escenario matemático casi que se da en el territorio de las ciencias médicas no es el mismo territorio matemático en ciencias psicológicas, pero por ahí se apunta, hacia esa dirección se apunta. O sea, nosotros no nos podemos escudar diciendo de que el fenómeno psicológico no es cuantificable y por lo tanto no lo puedo hacer objetivamente demostrable porque mi fenómeno es altamente subjetivo y es privado. Porque ahí ya todo esto que estuvimos hablando y viendo de estas guías caen. Aquí usted tiene que esforzarse por demostrar que su fenómeno tiene aristas cuantificables, puede demostrar que realmente lo que intervino en ese paciente como variable independiente, porque les dije, es un enfoque metodológico, todo lo que usted manipuló como variable independiente es responsable de los cambios que está observando en su variable dependiente. Entonces, ese es el desafío que se plantea en este artículo y demás está decir que hay muchísimo todavía camino por andar, porque esto no es definitivo. Absolutamente no nos podemos sentar y decir, ya está, esto ya se comprobó acá, ya se probó, sí, pero usted tiene la obligación de que aquello que se probó allá, usted lo tiene que probar acá con N igual a 1. ¿Ok? Bueno, dicho esto, le voy a dar paso a, no sé, Rebeca, que quería hablar, me parece ya de su artículo. Buenas noches, profe. ¿Aún hay tiempo para hablar? Sí. Bueno. Nosotras, mejor dicho, somos el grupo 2 y el artículo que nos corresponde es la práctica psicológica basada en la evidencia hacia una integración de la investigación del peritaje profesional. Voy a hablar un poquito... Son el grupo 2, ¿verdad? Sí, así mismo. Ok. La práctica psicológica basada en la evidencia es una integración que está disponible al peritaje clínico en el contexto de las características del paciente, su cultura y sus preferencias. El propósito es promover una práctica más efectiva y mejorar la salud pública. También presume una apreciación de múltiples fuentes de la evidencia científica. Es una propuesta mucho más flexible a los tratamientos basados en la evidencia
porque considera las múltiples fuentes de información e incorpora los elementos fundamentales del profesional que está ayudando, como también las diferencias individuales del cliente. La práctica psicológica basada en la evidencia se centra en el planteamiento de cómo lograr los mejores resultados para que la persona que recibe el tratamiento reciba lo mejor. Comienzan con el paciente y ayudan a obtener el mejor resultado, como ya he dicho. Esto incluye estudios de efectividad y eficacia. Dentro de estos estudios se desarrollan ensayos clínicos, formulación de casos, evaluaciones psicológicas, entre otros. El objetivo de esta práctica es, para que haya un tratamiento más efectivo, es mejorar la evidencia de la investigación disponible. También el peritaje clínico, que se obtiene mediante la educación y la experiencia. Y también el objetivo es la persona, la cultura y el contexto, tocando la preferencia de estas. Quiero acotar un poquitito más sobre los objetivos, donde dice, de la experiencia en investigaciones surge la experiencia del consentimiento informado, donde el participante en un proyecto de investigación consiente a participar en un determinado tratamiento. Antes de dicha participación hay un proceso donde se explican los pormenores de la investigación y si es un estudio de tratamiento, se explican las ventajas y las desventajas de cada uno. En el contexto de la práctica privada y el sector público, lo óptimo sería que se pueda promover hacia una práctica psicológica basada en la evidencia, donde se explique los pormenores de la psicoterapia, la modalidad y la evidencia disponible sobre la misma, incluyendo los beneficios de hacer algo o evitar hacerlo. Es posible conversar con el cliente de las distintas alternativas terapéuticas para que la persona decida qué camino va a tomar, o cómo quiere iniciar ese tratamiento también. La práctica usual en muchos escenarios es de dar los tratamientos sin ninguna discusión de alternativas y ofrecer un acercamiento un poquito más unilateral. Y hay poca posibilidad de escoger. Lo bueno y prometedor de la práctica psicológica basada en la evidencia es que tiene la posibilidad de acercarse a modelos donde tienen mucha responsabilidad de parte del terapeuta y la persona, y ayuda a escoger herramientas de evaluación y tratamiento basándose siempre en la mejor investigación disponible que exista. Eso es un poco hablando de todo lo que toca la práctica psicológica basada en la evidencia. No sé si alguna de mis compañeras quiere acotar algo, o soy la única del grupo que está conectada. Profe, Ahí está. acá estoy, no sé si me escuchan bien. Sí, Débora, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Débora Ludueña. Bueno, estuvimos leyendo un poco el material entre todas y a mí lo que me gusta mucho de todo esto es que el fin es siempre que sea la mejor terapia para el paciente o para el cliente. Y con todo esto que estamos leyendo, lo que estuvimos compartiendo también en la clase pasada, es que ya lo escuchamos, ¿verdad? Pero la importancia de lo que es hacer realmente una investigación, ¿verdad? Nuestro material, hay un gráfico donde explica que la base de todo es la ética profesional. Y tiene ahí sus pilares, ¿verdad? Que está la mejor evidencia, que es la investigación, el peritaje clínico y la persona en su cultura, en su contexto, ¿verdad? Ver también de parte nuestra, ¿verdad? Interesarnos en lo que es la cultura y el contexto en general de los clientes, de los pacientes.
Y, a ver, estoy buscando acá una... Marqué en un material y ahora estoy abriendo otro y se me borró lo que estaba marcado. Pero básicamente eso, que lo que busca es siempre mejorar el tratamiento para que sea efectivo con la persona que estamos tratando. Eso, profe, no sé si dije algo erróneo, por favor, corregimos, por supuesto. No, está muy bien. ¿Alguien más quiere aportar la clase? ¿Hay algún comentario? Acuérdense que estos debates se dan también en el foro. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, antes de que otra persona empiece, nosotros tenemos clase a las 19 horas con desarrollo. No sé cómo vamos a combinar para hoy. No, ya nos estamos yendo. Yo quería nada más que introdujeran como estos temas van a ir encadenados independientemente de que cada grupo tenga su propio artículo. El interés es de que todos puedan acceder después a la lectura y al análisis del contenido, ¿verdad? Porque esto se va a repetir varias veces y el ideal es de que al final nosotros podamos tener este conocimiento y ver cómo dentro de las limitaciones propias de nuestro contexto se pueden ir ajustando y realizando ciertos cambios que son sumamente importantes, ¿verdad? Claro que como ya dijimos, esto no está, acá no hay ningún policía, ninguna ley que va a ir en el consultorio de cada uno de nosotros a ver qué se hace, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se realiza la evaluación de un caso para decir si el paciente realmente se benefició del tratamiento que recibió, ¿verdad? Y si el tratamiento que recibió realmente era un tratamiento basado en evidencias, ¿verdad? Y si el profesional era un profesional idóneo para aplicarlo. Si no hay más, Nadia, la clase se daría por terminada. Y no sé si hay alguna duda, algún comentario. Esto todavía continúa, por ahí debe estar... Profe, Sí, te escucho, una, José una, Carlos. sí, una consulta, porque, o sea, bueno, yo puedo estar en mi trabajo 5:30, me costó conectarme y no sé qué grupo ya expusieron y nosotros somos el grupo 4 y quería saber si nosotros estaríamos empezando o cómo haríamos. Y la verdad es que entramos y con lo que estaban prestos comenzamos, ¿verdad? Porque el tiempo es lo que nos apremia también. Entonces empezó el grupo que expuso de Julie, creo que es el grupo, Julie, 3, recordar, profe. el 3, Grupo, o sea que grupo 3 somos. no pudimos cacharle al 1 de inicio, ¿verdad? Pero finalmente, como digo, eso no va a pesar siempre y cuando vayamos hilvanando los planteamientos entre uno y otro contenido, ¿verdad? Sí, Francis, yo entiendo que cada uno de ustedes que tiene alguna actividad laboral tienen algún inconveniente. Lo ideal es que traten en la medida de lo posible de tener recursos, no sé, en el mejor de los imaginarios, venir conectados en el ómnibus ya con con tu celular y tu auricular, si te es posible, ¿verdad? Pero ese es en el plano del imaginario, ¿verdad? Bien, ok, Diana, entendemos. Profe, Sí, Francis. profe, yo acabo de llegar. Vine a 1000 por hora caminando, pero se veía la para llegar y no alcancé a estar con mi grupo. Justamente Ya. lo que propone el compañero José. Ese inconveniente también tengo yo. Y bueno, y la próxima veremos, todavía tenemos 2 clases en el mes de julio por avanzar en esta unidad.
Ustedes tienen el programa y ahí está identificado las actividades y cualquier consulta que tengan nos plantean y las vamos a resolver. Entiendo, profe. Eso que estaba súper interesante el tema que nos tocó como grupo. Me Y bueno, pareció muy interesante el experimento que hizo el ayudante del médico que curó el escorbuto, por ejemplo. ya. Y bueno, vamos a tratar de que en la próxima clase ustedes puedan presentar su artículo, ¿sí? Gracias. Ok, bien. Sofía, no sé si estás por ahí, si algo quedó en el tintero. No, creo que está todo claro. Y si hay alguna consulta, pueden pasar por el WhatsApp o a la plataforma. Ya está habilitado para que vayan subiendo sus mapas conceptuales sobre los temas que están viendo como grupo y tienen hasta el 16 para esa entrega. Ok, Profe, con respecto a eso, al trabajo, ¿solamente tiene que alzar una persona o todos los integrantes debemos alzar el mismo mapa mental? Con una sola persona ya es suficiente. Ok, gracias. Dale. ok. Nos vamos. ¿O hay alguna Hasta otra la consulta? próxima. No, y hasta la próxima, profe, entonces. Ok, Muchas gracias. Gracias, dale, profe. José. Hasta luego. Bye. Cuídense. Igualmente, profe. feliz fin de... Chao, chao. Chao, Sofía. Buenas Chao, Gracias. noches, profe. profe. Chao, Feliz fin de buen fin de semana. semana. Igual.